Buenos días, queridos hermanos. Una vez más nos vemos reunidos como iglesia por estos medios, por la providencia del Señor. Y vamos en esta mañana a orar antes de empezar nuestra enseñanza, esta serie que vamos a empezar desde este domingo, este primer día de la semana que Dios nos ha dado en esta ciudad, esta linda ciudad de nuestra Cali preciosa, y donde verdaderamente vemos la gracia del Señor cada día en nosotros, sus hijos. Mis hermanos, ahí donde usted está, agache su cabeza, vamos a orar, vamos a encomendar esta enseñanza, esta predicación en las manos de nuestro precioso Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias una vez más, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Gracias, Señor, por el privilegio de poder dirigirnos hacia ti por todos los méritos de tu Hijo amado Jesucristo, que nos ha comprado, que nos ha redimido de todo pueblo, de toda nación, para tu gloria, Padre eterno. En esta mañana, precioso Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te pedimos tu gracia, tu favor, tu bendición, para poder ver en las Escrituras a tu precioso Hijo, Señor, para que por medio de tu palabra, Señor, sigamos creciendo en nuestro fruto de santificación, para que por medio de tu bendita palabra nosotros te adoremos más y te glorifiquemos y te exaltemos, Señor, como nuestro Dios eterno, poderoso, glorioso, que nos ha dado victoria eterna por medio de la obra preciosa de Cristo. Te alabamos, Padre, te glorificamos, precioso Hijo, te exaltamos, precioso Dios eterno. Gracias por habernos dado el maravilloso Espíritu Santo que mora en nosotros para ser testimonio de tu Hijo amado Jesucristo en esta tierra y poder anunciarlo a través de tu bendita palabra. Te pido, Señor, en esta mañana tu gracia, tu favor a todos mis hermanos para que sean edificados a través de esta serie, a través de esta enseñanza que vamos a empezar desde este domingo, Padre. Te pido, Padre, que las personas que nos ven por estos medios, seas tú a través de tu poderosa palabra, trayéndolos al arrepentimiento y a la vida eterna. Y te pido, precioso Padre, que tu palabra sea glorificada, Señor, una vez más, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Mis queridos hermanos, qué bendición en esta mañana empezar una nueva serie con ustedes. Mientras pasa todo esto, ya creo que ya el otro mes estaremos ya en los primeros 15 días o finalizando, ya podremos estar en la iglesia, Dios mediante, Dios lo quiera así, mis hermanos. Sin más preámbulo, mis hermanos, quiero que abramos nuestra Biblia en Lucas capítulo 24, que va a ser el pasaje central. Mi serie en estas semanas que vamos a estar será, la he titulado Ardiendo nuestro corazón por Cristo en las Escrituras, y nuestro texto base va a ser Mateo 24, y vamos a ver este capítulo 24 desde el versículo 13 hasta el versículo 35. Lo quiero leer porque es la historia de los dos discípulos que van camino a Emaús, donde el Señor ha resucitado y ellos se encuentran con el Señor, pero sus ojos están velados, y vemos cómo Jesús se acerca a ellos y cómo verdaderamente ellos no identifican al Señor Jesucristo porque sus ojos están velados, y comienza a tener una conversación acerca de todo lo que ha pasado a través en su resurrección, a través de lo que había pasado en esos días, la muerte y la resurrección, y todo lo que el Señor hizo en su ministerio, y cómo Jesús se acerca a ellos y cómo tienen esta conversación maravillosa, que es donde Jesús comienza a hablarle de todo lo que las Escrituras hablan acerca de él, y nombra a Moisés, a los profetas,
y a los salmos completamente, porque la escritura, mis hermanos, no es una historia inconexa, está conectada completamente. O sea, que lo que Jesús comienza a predicarles, a hablarle a estos dos discípulos de todo lo que había acontecido y lo que había pasado con él, está completamente conectado desde Génesis hasta toda la escritura, mis hermanos. Desde Génesis hasta Apocalipsis está conectada completamente las escrituras, y eso es lo que vamos a hacer en estas semanas, en esta serie, que verdaderamente nuestro corazón arda. O sea, la única forma de que nuestro corazón esté avivado es por medio de las escrituras. Es las escrituras las que nos hacen arder de pasión por Cristo. Es verdaderamente encontrarnos con ellas, encontrarnos con el Hijo de Dios a través de la bendita palabra de Dios, y donde verdaderamente es a través de las escrituras que nosotros vamos a crecer, vamos a dar fruto, vamos a tener una fe verdaderamente cimentada en la palabra de Dios, y no vamos a ser como aquellos que han sido edificados sobre la arena. No, este edificio de la vida cristiana se edifica es bajo la escritura, no bajo emociones ni sentimentalismos. Está bien en que nosotros, Dios nos ha dado las emociones, los sentimientos, pero por encima de eso está verdaderamente que nuestro corazón conozca y arda a través de la bendita palabra del Señor. Y eso es lo que vamos a hacer, y eso es lo que vemos en este encuentro que Jesús tuvo con sus discípulos en ese día que caminaron hacia Emaús, y se encuentra Jesús con ellos, y donde ellos reflexionan y dicen: ciertamente nuestro corazón ardía dentro de nosotros cuando Jesús nos abría las escrituras. Y eso es lo que vamos a hacer, mis hermanos. Lo importante de esta serie de enseñanzas, es que verdaderamente las personas encuentren a Cristo y no vean historias desconectadas. Y yo voy a empezar con este texto, pero vamos a empezar desde el principio, desde Génesis, y vamos a hacer un estudio general, no tan exhaustivo, pero sí vamos a ver desde el primer capítulo de Génesis la importancia de verdaderamente conectar las escrituras como verdaderamente Cristo las conectó, y nos enseña a conectarnos con Él verdaderamente, porque Cristo es el centro de toda la palabra, es el centro de toda la palabra. Desde Génesis hasta Apocalipsis es Cristo. No podemos perder a Cristo no podemos perder a Cristo de vista a través de la palabra, porque Cristo es el todo. Por eso el apóstol Pablo nos dice muy claramente que todas las cosas han sido hechas para Él, por Él y por Él. Para Él, por Él y para Él. O sea que todas las cosas, mis hermanos, son hechas completamente para glorificar el nombre de nuestro precioso Señor Jesucristo. Y por eso vamos a leer nuestro texto base, que es Lucas 24 del 13 en adelante. Y miren lo que nos narra esta preciosa historia. He aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Mire que es maravilloso, o sea, lo que nos lleva verdaderamente a conocer este glorioso y precioso plan de redención y de salvación, como lo dice aquí las escrituras, y Lucas hablándonos, es que iban hablando de todo lo que habían acontecido, y de eso se trata completamente, verdaderamente, cuando nosotros comenzamos verdaderamente a hablar de la palabra de Dios, de saber de lo que ha acontecido, de lo que la palabra nos enseña, y que está centrada prácticamente en todo este maravilloso plan de redención, y que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria, como el apóstol Pablo nos lo dice, que Cristo es nuestra esperanza de nuestra gloria, como nos lo dice en Colosenses
1, 26 al 28. Pablo nos está hablando de ese precioso misterio que es Cristo en nosotros, nuestra esperanza de gloria. O sea que este precioso estudio que vamos a desarrollar nos llevará a que nuestro corazón arda, que nuestro corazón se goce plenamente de que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Nos debemos de gozar, no como estos discípulos que iban tristes. Y como sigue diciendo, y miren lo que dice el versículo 15, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Esto es lo que va a hacer esta preciosa enseñanza, a que nosotros aprendamos verdaderamente a caminar a través de la palabra de Dios y reconocer verdaderamente que Jesús es el autor y consumador de la fe, de que a través de la palabra nosotros podemos caminar, a través de ella nosotros podemos ver y caminar, que esta palabra no nos deja a nosotros huérfanos, no nos deja a nosotros yendo sin rumbo. La palabra de Dios es nuestra guía, es nuestra brújula hacia esa patria celestial como hijos de Dios, y eso es lo que nosotros debemos de enriquecernos. Y como Pablo nos lo dice en el libro de Efesios, de que Cristo es nuestra mayor riqueza, y es por eso que nosotros debemos como cristianos atesorar esta bendita y gloriosa palabra en nuestros corazones, porque esta es la palabra verdadera que nos va a llevar a la vida eterna. Esta es la verdadera palabra que nos edifica verdaderamente en la roca que es Cristo, en esa bendita y gloriosa roca en la cual estos hombres iban camino a Emaús, y esta roca preciosa se acercó y caminó con ellos, dice la escritura. Y en el versículo 16 dice: mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen, y les dijo: ¿qué prácticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Miren que Jesús se acerca y le dice que qué prácticas estaban ellos hablando. O sea, que lo que vemos es que nosotros debemos de verdaderamente, y más que todo como creyentes, practicar, y nuestra práctica, y nuestro hablar y nuestro sentir debe ser verdaderamente la palabra de Dios. Ellos estaban practicando, ellos están hablando acerca de todo lo que había acontecido, pero verdaderamente ellos habían ellos en sus corazones estaban todavía ciegos a todo lo que verdaderamente la palabra nos describe y nos habla de todo lo que tenía que cumplirse en Cristo. Y eso es lo maravilloso, como dice en el versículo 18. Mire, y respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? O sea, es maravilloso ver cómo ellos le dicen al mismo Señor de que ¿acaso estás como que ignorante a todo lo que ha pasado, a todo lo que ha sucedido? Y vamos a ver que los ignorantes verdaderamente eran ellos, porque no solamente es de nosotros ver, ellos vieron todo lo que aconteció, pero debe verdaderamente arder nuestro corazón, y verdaderamente debe escribirse en nuestros corazones lo que ha pasado, lo que sucedió, y lo que toda la historia de las escrituras nos dicen para nuestra edificación, para que nosotros verdaderamente entendamos que este evangelio no está desconectado, que en tanto el Nuevo como el Antiguo Testamento no están desconectados, y que todo ello hace parte de ese plan glorioso de nuestro poderoso Dios eterno en la vida y en la obra de nuestro precioso Salvador Jesucristo. Y por eso en el versículo 19 dice: entonces él les dijo, Jesús, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra, en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes
y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Y aquí viene la centralidad de nuestro texto en esta mañana. Mire lo que dice, lo que Jesús les dice. Entonces les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. El mismo Jesús les comienza a reconvenir a estos dos discípulos de no creer a lo que las Escrituras, cuando Jesús habla acerca de los profetas, de las Escrituras, o sea, está hablando de los profetas y de Moisés, está hablando acerca de esta preciosa Escritura y de que Jesús muchas veces les habló a través de la bendita palabra, de todo lo que decían los salmos, de todo lo que decían los profetas, el mismo Moisés de él, y ellos estaban cerrados en su corazón en no creer de todo lo que se les había dicho, de todo lo que se les había advertido, y que verdaderamente el centro de todo lo que está en las Escrituras es el Hijo de Dios, el bendito Hijo de Dios. Y es por eso que Jesús les dice: necios, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y mire lo que dice el versículo 26. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras de lo que de él decían. Mis hermanos, esto es maravilloso. Jesús comenzó a hablarles desde Moisés, desde el mismo Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Números, hermanos. Comenzó a hablarles de todo lo que decía, todo lo que decían los profetas: Isaías, Ezequiel, Joel, Amós. Cada profeta lo que decía acerca de él. Bendita sea la bendita palabra del Señor, donde nos lleva verdaderamente a ver a Cristo. Estos hombres estaban ciegos, estos hombres estaban ciegos a la obra verdadera de Cristo, que es verdaderamente en nuestros corazones escribir la palabra de Dios, en que nosotros verdaderamente sepamos que es a través de la bendita palabra de Dios que nosotros conocemos a este precioso y glorioso Salvador. Estos discípulos comenzaron a oír desde Moisés y siguiendo por todos los profetas lo que las Escrituras declaraban de Jesús. Y es maravilloso, y de eso se trata este bendito estudio que vamos a hacer desde esta mañana, que vamos a tocar los primeros 2 capítulos del Génesis, donde vamos a ver cómo estos 2 primeros capítulos están centrados completamente en Cristo. Y es ahí donde vamos a seguir este estudio y vamos a desarrollarlo, como les dije, viendo principalmente lo que nos dice cada capítulo. Y aunque nos demoremos, esto es lo que nos compete, mis hermanos. O sea, el conocer realmente a nuestro Salvador, el arder de pasión, el arder por la palabra de Dios, y que nosotros verdaderamente seamos edificados y sigamos más en ese crecimiento del conocimiento a nuestro precioso Salvador, y sigamos ese fruto de santificación que es por medio de la bendita palabra de Dios. Y mire que nos dice en el versículo 28: y llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y eso es lo que quiere Jesús, mis hermanos,
verdaderamente quedarse con nosotros a través de su bendita palabra, a través de la bendita palabra del Señor en nuestros corazones, verdaderamente para que nuestros corazones ardan por la predicación, ardan por la palabra de Dios, que verdaderamente Cristo sea el centro de nuestros corazones y nosotros podamos verdaderamente cada día, cada mañana vivir verdaderamente bajo el fuego de la bendita palabra del Señor. Y mire lo que dice el versículo 30. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abrían las escrituras? Miren, maravilloso. A pesar de que ellos no lograron identificar al Señor Jesucristo, no lograron ver sus heridas, no lograron ver verdaderamente que había resucitado, pero en su corazón dice que el corazón de ellos ardía a través de la palabra cuando Jesús les abría las escrituras. Y eso es lo que verdaderamente debe hacer la palabra de abrir nuestro corazón, que nuestro corazón verdaderamente sea confortado por la palabra de Dios, que nuestro corazón verdaderamente sea enseñado por la palabra de Dios, que nuestro corazón sea edificado verdaderamente por la palabra de Dios, y que esta palabra de Dios comience verdaderamente a dar un fruto apacible en cada vida, en cada cristiano, y en las personas que no son cristianas. Verdaderamente es a través de la palabra de Dios que ellos pueden verdaderamente encontrar a Cristo. Es a través de la bendita palabra en que ellos pueden verdaderamente encontrar a Cristo, arrepentirse y venir a la salvación y a la vida eterna. Por eso es maravilloso que ellos dicen: nuestro corazón ardía. Y eso es lo que este estudio va a hacer, que nuestro corazón realmente arda por la palabra de Dios. Que usted cada día que se levante, verdaderamente cuando usted se encuentre con la palabra de Dios, usted verdaderamente a través de la palabra, usted no lea historias desconectadas, sino que verdaderamente están conectadas con el Hijo de Dios, para que usted verdaderamente arda de pasión por esta bendita y gloriosa palabra de Dios. Y mire lo que dice el versículo 33. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. O sea, es maravilloso lo que termina diciéndonos estos versículos. Verdaderamente, cuando nosotros, nuestro corazón arde de Cristo, cuando verdaderamente nuestro corazón arde de la palabra de Dios, Cristo, ese Cristo resucitado, ese Cristo que no se quedó en la cruz, sino que resucitó, ese Cristo que verdaderamente ascendió al cielo y que está sentado a la diestra de Dios Padre, que esté en nuestros corazones, mis hermanos, para que nosotros contemos, para que nosotros seamos testigos. Este estudio nos debe llevar, como dice la palabra del Señor, a que nosotros contemos todo lo que verdaderamente la palabra nos enseña, todo lo que la palabra verdaderamente nos edifica, y que nosotros verdaderamente seamos esos testigos de nuestro Rey, de nuestro precioso Salvador, mi hermano. Y por eso ellos reconocieron al que había partido el pan con ellos. Nosotros debemos reconocer aquel que es el pan verdadero, aquel que es el pan vivo
que alimenta nuestra alma. Es este pan vivo que en esta mañana está alimentando tu alma. Es la única forma de nosotros alimentarnos espiritualmente. La bendita palabra del Señor, es la preciosa palabra del Señor que nos alimenta para que nosotros seamos fortalecidos cada día y cada mañana. Es por eso que la bendita palabra nos alimenta para nosotros verdaderamente ser edificados como hijos de Dios. Precioso Señor, el precioso Salvador es el que nos alimenta a través de su bendita palabra. Ellos comieron ese día el pan. El Señor mismo Jesús partió el pan. Él mismo es el verdadero alimento. Él es la verdadera bebida en la cual nuestros corazones arden para vida eterna, mis hermanos. Y viendo este texto que tenemos como base, mis hermanos, quiero entrar a verdaderamente a que miremos lo que nos dice el apóstol Pablo, donde verdaderamente está centrado todo bajo la escritura, todo bajo la palabra del Señor. Y por eso Pablo nos dice, por favor, nos dice 1 Corintios 2, 1 al 10. Miren lo que nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 2, versículo 1, para que veamos cómo en el apóstol Pablo está todo sentado, mis hermanos. Miren cómo verdaderamente el apóstol Pablo nos habla de este misterio que nos es revelado a nosotros sus hijos. Y miren lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 2:1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. O sea, lo que vemos es que el apóstol Pablo nos enseña, mis hermanos, en su ministerio, que él verdaderamente ponía completamente su ministerio a predicar a Cristo y a este crucificado. Y por eso dice que él estuvo entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder. O sea que la demostración de espíritu y poder no es que la gente caiga en una iglesia, no es que la gente hable en lengua, no es que la gente vea milagros. La demostración de espíritu y poder es que verdaderamente se predique a Cristo y a este crucificado y resucitado y que está sentado a la diestra de Dios Padre. Que verdaderamente nosotros veamos a Cristo a través de las escrituras, de que nosotros verdaderamente no desconectemos las escrituras de lo que verdaderamente nos enseñan, y que es a Cristo verdaderamente crucificado, resucitado, exaltado por la diestra de Dios Padre. Y por eso el apóstol Pablo nos dice en el versículo 7 de este mismo capítulo: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Mis hermanos, lo que vamos a ver en este estudio, mis hermanos, es que Dios ha preparado verdaderamente todas estas riquezas, este misterio que es Cristo en nosotros, ha preparado verdaderamente, lo ha preparado para nuestra gloria. Debemos de gozarnos porque esta sabiduría oculta Dios la ha reservado para nosotros, sus hijos, mis hermanos. Por eso, mis hermanos, cuando Pablo presenta a Cristo y a este crucificado, es lo mismo que vemos aquí en Lucas, donde Jesús comienza a enseñarles a ellos de todo lo que decían de él, las escrituras, y la parte central de todos los padecimientos, de todas las cosas que vinieron sobre nuestro Señor Jesucristo.
Por eso es tan importante lo que Pablo nos pasa a decir en el versículo 8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las cosas que Dios tiene preparado para los que le aman. Mis hermanos, no saquemos este texto fuera de contexto. Estas cosas que ojo no vio, ni oído yo, es a Cristo, es ver el misterio de Cristo revelado en nuestros corazones a través de la bendita palabra del Señor. Y estas cosas que ojo no vio ni oído escuchó son las que van a oír ustedes en esta enseñanza, las que van a oír aquellos que nos están viendo a través de este medio y que verdaderamente vean las Escrituras, no como historias desconectadas, sino que todo está conectado con nuestro precioso y glorioso Salvador. Todo está conectado. Y fuera por mí, yo me quedaría y me gustaría quedarme completamente desde Génesis, como lo vamos a ver, predicando y predicando y predicando a Cristo y a Cristo y a Cristo. Hoy no se hace esto en las iglesias. Hoy en la mayoría de iglesias lo que hacen es tomar temas desconectados completamente de Cristo, nada que ver con el Evangelio, y es ahí donde verdaderamente son ciegos y guías de ciegos. Son ciegos y guías de ciegos. Y esto es lo que nosotros vamos a ver en esta semana, mis hermanos. El ver verdaderamente cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y dice el apóstol Pablo, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Eso es lo profundo que vamos a ver, escudriñar su bendita palabra. Por eso Jesús les dijo, ustedes erran porque ustedes ignoran la palabra de Dios. Ellas dan testimonio de mí y ellas son las que nos llevan a la vida eterna. En Juan capítulo 5, Jesús le dijo eso a los judíos, a la clase que supuestamente sabía completamente las Escrituras, pero verdaderamente estaban ignorantes verdaderamente de ellas. Y eso es lo que va a hacer la bendita palabra de Dios, enseñarnos verdaderamente a ver la palabra de Dios que está conectada completamente. Esto nos debe llevar, mis hermanos, verdaderamente a gozarnos, a que verdaderamente como hijos de Dios nos gocemos de su bendita palabra, como Pablo mismo también nos lo dice en Colosenses. Yo quiero que vamos a Colosenses antes de empezar desde Génesis a ver a nuestro precioso Salvador, a ver verdaderamente esas riquezas que nos han sido dadas por medio de nuestro precioso Salvador. Mire lo que dice Colosenses 1:26 en adelante. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Como les decía hace algunos momentos, Cristo es nuestra esperanza de gloria. Debemos de gozarnos en este estudio, porque este estudio nos va a llevar verdaderamente a que Cristo es nuestra esperanza de gloria. Y versículo 28 dice, mire lo que dice el precioso evangelio a través de Pablo, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Qué es lo que va a hacer esta enseñanza? A que verdaderamente a través de ella nosotros nos veamos perfectos. Esta palabra es la que nos lleva verdaderamente a ser perfectos en Cristo a todo hombre. Es maravilloso. Este es el fin, mis hermanos, de este estudio.
el fin de este estudio es que nos presente perfectos en Cristo Jesús a todo hombre. Y por eso el apóstol Pablo también nos lo dice en Romanos. Vamos a Romanos capítulo 16, versículo 25. Mire lo que dice Romanos 16, 25. Y al que puede confirmaros según mi evangelio. ¿Qué va a hacer este estudio? Confirmarnos más en Cristo, confirmarnos en esta preciosa roca de salvación, confirmarnos verdaderamente en nuestro corazón, para que nuestro corazón esté seguro que es por medio del evangelio que nosotros vamos rumbo a la eternidad, que vamos rumbo completamente a estar con nuestro Señor Jesucristo, y que verdaderamente es por medio de la bendita palabra del Señor que nos asegura esta preciosa y grandiosa salvación a cada uno de nosotros. Dice el apóstol Pablo: al que puede confirmarnos según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Y este precioso evangelio, aquellos que lo están escuchando en esta mañana, por medio de este mandamiento de predicar la bendita palabra del Señor, es para que ustedes conozcan y para que ustedes puedan venir y obedecer a esta bendita fe, para que ustedes puedan venir y a través de oír la palabra de Dios, sus corazones sean reargüidos, sean verdaderamente enseñados para que vengan al arrepentimiento y a la vida eterna, y para que ustedes verdaderamente sean parte de esta gloriosa y bendita salvación por medio del Hijo de Dios, por medio de este precioso Salvador. Por eso es tan importante que nosotros veamos las Escrituras tal como verdaderamente nos la enseña cada uno de los profetas, cada uno de los apóstoles, cada uno de aquellos que verdaderamente escribieron esta bendita palabra para nosotros. Y así el mismo Señor Jesucristo confirmó esta bendita palabra, como lo dice en Lucas, diciéndole a estos dos discípulos que iban camino de Emaús todo lo que debía acontecer acerca de todas las promesas que la misma Escritura nos narra desde Génesis hasta Apocalipsis, mis hermanos. Y por eso, mis hermanos, en esta mañana quiero decirles que la primera palabra que encontramos en el diccionario para hacer una relación de todo lo que hemos estado hablando, la primera palabra que encontramos en el diccionario Larousse Ilustrado es ababol, que significa persona distraída, simple o abobada. Y la última palabra que encontramos en el mismo diccionario es sutujil, que se refiere a una parcialidad indígena que vive al sur del lago Ititlán en Guatemala. Los diccionarios tienen la particularidad de que podemos buscar cualquier palabra sin importar el orden en que se encuentren y entender su significado. Ese no es el caso con la Biblia. Nosotros no podemos abrir cualquier libro de la palabra de Dios y leer un versículo y pretender entenderlo sin no tomar en cuenta los demás versículos o el contexto en que se encuentra ese texto dado. Y eso es lo que verdaderamente el mismo Señor Jesucristo hizo camino con los discípulos a Emaús. O sea, la Biblia no es un diccionario como muchos lo toman, como muchos lo cogen. La Biblia, la bendita palabra de Dios, no podemos tomarla como un diccionario. No, la Biblia, mi hermano, todas sus historias están conectadas y está conectada plenamente
con la historia de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso lo importante el que entendamos que cuando Jesús comenzó a hablarle a estos dos discípulos para que su corazón ardiera realmente, es que Jesús conectó completamente lo que la palabra hablaba de él. Por eso muchas personas en las iglesias donde se les predican, o sea, están bajo las emociones y tienen que emocionarlo y todas estas cosas, porque verdaderamente no nos conectan con la bendita palabra de Dios, con la bendita historia de la redención y de la salvación, que es el centro, donde Cristo es el centro de todas las cosas, porque todas las promesas son en Él sí y en Él amén. O sea, todo se trata de nuestro precioso y glorioso Salvador. Por eso nosotros no podemos abrir cualquier libro de la palabra de Dios y leer un versículo y pretender entenderlo sin tomar en cuenta los demás versículos o el contexto en que este texto es dado. Lamentablemente mucha gente lee la Biblia como si estuviera hojeando un diccionario o una enciclopedia. Eso es incorrecto, porque roba el significado contextual y canónico de la revelación del Dios vivo y del Dios verdadero. Por eso la Biblia no es un depósito de ideas abstractas, mis hermanos, o un glosario de doctrinas inconexas. No, la Biblia es una maravillosa unidad en la palabra infalible y coherente de Dios, del Dios vivo y verdadero, y nos brinda una historia coherente, unificada, sobre el camino único de salvación a través de nuestro único Salvador, Cristo Jesús. O sea que verdaderamente el Antiguo y el Nuevo Testamento verdaderamente nos unen a esta verdadera historia de nuestro Señor Jesucristo, nuestro bendito y glorioso Salvador, mis hermanos. Por eso el Nuevo Testamento es claro al decirnos que el centro del Antiguo Testamento y de toda la Biblia no es el pueblo de Israel, ni Abraham, ni Moisés. El centro de ambos testamentos es nuestro glorioso Salvador y el Señor Jesucristo. Por eso lo que leímos en Lucas 24, mi hermano, y específicamente el versículo 25 al 27, nos hablan completamente que la Biblia está conectada completamente. Toda la historia desde Génesis hasta Apocalipsis está conectada a nuestro Señor Jesucristo, y como también nos lo dice Juan 5:39, donde muchos erran y donde no dan en el blanco porque no se conectan realmente a lo que verdaderamente nos enseña las Escrituras. Y el mismo Señor, terminando este capítulo 24 de Lucas, en el versículo 44, les vuelve a repetir y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Mis hermanos, aquí Jesús está diciéndonos claramente que todo se trata de Él. Él es el verdadero Israel. Él es el león de la tribu de Judá. Él es el verdadero sacerdote, el unigénito Hijo de Dios, y es el en que nosotros somos adoptados en la familia celestial y recibimos todos los beneficios celestiales, mis hermanos. Por lo tanto, la Biblia, mis hermanos, es una unidad, y es importante que verdaderamente veamos, mis hermanos, que sea una unidad. La Biblia no es una historia de historias inconexas. No, la Biblia está conectada con todo este plan de redención, está conectada completamente a nuestro Señor Jesucristo.
Y por eso es importante que no resaltemos esa unidad mediante la eliminación de la diversidad que existe en el canon. Más bien, apreciamos la unidad que nos brinda cada libro de la Biblia. Si no leemos cada texto y cada autor en su propio término y en su propio contexto, correremos el riesgo de malinterpretar las Escrituras y dejar de discernir lo que Dios nos quiso comunicar a su pueblo en ese momento específico de la historia. Por lo tanto, la unidad no puede ser sostenida a expensas de la diversidad. Por esto es necesario que entendamos que la estructura que mantiene la unidad son los dos testamentos. Ambos testamentos completamente sostienen toda la estructura de la unidad bíblica. Y es por eso que el Antiguo Testamento, en la sombra del Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento en la luz del Antiguo Testamento, tanto el Nuevo Testamento está contenido en el Antiguo Testamento, como el Antiguo Testamento está contenido en el Nuevo Testamento, mis hermanos. Esto lo decía muy claramente Agustín de Hipona, esto lo decía Lutero. Los reformadores, mi hermano, comprendían completamente que el uno como el otro estaban contenidos y que el uno como el otro nos hablan de nuestro precioso y glorioso Salvador, el Señor Jesucristo. Y mi oración es que a través de esta serie, mis hermanos, y estas próximas enseñanzas, es que podamos desarrollar un mejor entendimiento de la palabra de Dios y por ende un mayor amor por la persona y por el Señor Jesús, por la persona de nuestro Señor Jesucristo, y que nuestros corazones ardan de pasión al ver a Cristo en su bendita palabra. Así como la palabra de Dios fue escrita y dirigida a su pueblo, solo puede ser practicada por la iglesia de Cristo, la cual fue llamada a moldear su fe, su vida y adoración de acuerdo a la voluntad revelada en la Biblia, con la ayuda del Espíritu Santo, mis hermanos. Esto es la introducción que quería hacer en esta mañana de este estudio que empezaremos, mis hermanos. Y vamos ya a ver completamente y empecemos. Quiero ver los primeros 2 capítulos de Génesis en esta mañana, mis hermanos. Vamos a Génesis capítulo 1 y cómo Lucas y cómo el Señor comienza a conectar toda esta bendita historia. Cómo comienza a conectar esta bendita historia de Cristo, esta bendita historia de que se trata completamente, como el apóstol Pablo nos dijo en 1 Corintios capítulo 2, yo predico a Cristo y a este crucificado. Y es lo importante que nosotros veamos en esta mañana. Y el primer libro de la Biblia es Génesis. Todos sabemos, los que conocemos nuestra Biblia, el primer libro de nuestra Biblia es Génesis. O sea, que empecemos con Génesis. Y como su palabra lo indica, mis hermanos, Génesis significa principio. El Génesis es el principio de todas las cosas, el principio de la creación, el principio de todas las cosas creadas, visibles e invisibles. Y mire lo que nos dice el primer versículo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero ¿a qué hace referencia cuando verdaderamente nosotros comenzamos a ver este primer versículo? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pues como no está desconectado, miren lo que nos dice Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Miremos lo que nos dice el apóstol Juan en su capítulo 1 de su evangelio. Mire lo que dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas,
y sin Él nada de lo que fue hecho, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Muy claramente podemos ver completamente la conexión que vemos en Juan capítulo 1, versículo 1, con Génesis capítulo 1, versículo 1. Están plenamente relacionados. Juan nos relaciona completamente en que Cristo es el creador de todas las cosas. Por lo tanto, en Génesis podemos ver en la creación que Cristo es el creador de todas las cosas. Por lo tanto, podemos ver que Cristo es el centro de Génesis. O sea, nosotros no podemos ver a Génesis sin conectarlo con Cristo. Está completamente la creación unida a Cristo. Cristo es el autor de toda la creación de Dios. Para Él fueron hechas todas las cosas. Adán, Eva, los animales, el cielo, la tierra, todo lo que Dios creó en esos 6 días, mis hermanos, fue todo creado, todo fue creado para Cristo, para el Hijo de Dios. Por lo tanto, podemos ver que Cristo es el centro de Génesis. Toda la creación gira en todo lo que fue creado, en que todo fue creado para Él. El universo, los animales, el hombre, todo, absolutamente todo, gira en torno a Cristo. Por eso Pablo nos lo dice en Colosenses 1, versículo 15 al 17. Mire lo que nos dice Pablo en Colosenses. O sea, cuando vemos la creación, tenemos que ver completamente que toda la creación gira en torno a Cristo. Todo fue creado para Él. Y mire lo que dice el versículo 15, capítulo 1, versículo 15 de Colosenses. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Glorioso, poderoso, todo fue creado para Cristo. Absolutamente todas las cosas subsisten por Cristo. Todo lo que ahora nosotros vemos, todo lo que nuestros ojos logran ver, toda esta naturaleza, todos los animales, el sol, el cielo, todo subsiste y todo fue creado y todo se mantiene completamente. El universo se mantiene completamente porque todo fue creado para Cristo. Cristo es el autor de toda la creación y toda la creación completamente fue hecha para Él, como nos lo dice aquí Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17. Por lo tanto, mis hermanos, cuando nosotros abrimos la primera página de Génesis, el primer versículo de Génesis nos está hablando acerca de la creación. Todo lo que Dios creó, todo lo que Dios crea, todo lo crea centrado en Cristo. Cristo es aquel verdadero que sostiene toda la creación. Es el verdadero creador de todas las cosas. Dios completamente todo lo crea para su Hijo amado Jesucristo. Y por eso todas las cosas subsisten para Él. Por lo tanto, el hombre es creado a la imagen y semejanza de Dios. Lo otro que vemos tan importante aquí en Génesis es la creación del primer hombre, Adán. Miren el versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Mis hermanos, ¿por qué la importancia de este relato del primer hombre creado? Porque nos prepara
para el papel de Jesucristo. Nos prepara para el papel que Jesucristo jugaría en el plan de salvación de Dios. Por lo tanto, la figura de Adán en los alrededores de la historia humana nos recuerda que Dios se relaciona con la humanidad personalmente. O sea, el Dios crear al primer hombre nos relaciona completamente, que Dios se relaciona con la humanidad personalmente. Por eso la historia de la creación no es un mito, la historia de la creación es real. Toda la palabra de Dios es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruirnos completamente. La palabra de Dios en Génesis nos enseña que esta creación ha sido hecha completamente para Cristo, para su Hijo Jesucristo, y que en esta creación el primer hombre que fue creado, que es Adán, nos relaciona, o sea que Dios se relaciona con la humanidad personalmente a través de Adán. Por eso Adán sirvió como representante del hombre. Adán es el primer hombre creado y es el representante del hombre, y por eso, ¿cómo lo relacionamos con Cristo? Donde Cristo es el segundo Adán que va a venir completamente enviado por el Padre para completamente desarrollar ese plan de salvación, de redención, donde Adán no pudo mantenerse y donde Adán falló, pero donde Adán representa y es camino y es el tipo del antitipo que iba a venir, que es el Hijo de Dios, Cristo, que iba a venir a no a fallar, sino a cumplir verdaderamente ese plan de salvación. Por eso Cristo vino como el segundo Adán, y Romanos nos dice en el capítulo 5, versículo 12 al 21, que Él es el segundo Adán. Cristo es el segundo Adán que iba a venir a la tierra. Y por eso Génesis capítulo 1 desde ya nos está anunciando verdaderamente a ese segundo representante del hombre que venía, el segundo Adán que venía verdaderamente a venir a morir por el hombre, por el pecado del hombre en el cual Adán falló. O sea, que Adán es el representante del hombre que nos prepara para Cristo. Este primer Adán que vemos en el capítulo 1 es el representante del hombre que nos va a preparar para Cristo. Para Cristo. No es como una ocurrencia tardía, sino como el escogido desde antes de la fundación del mundo para manifestar todo lo que la imagen divina en el hombre podía implicar. Por lo tanto, antes de empezar la historia de la redención, se encuentra ante nosotros la única figura de la historia de la redención, mis hermanos, que es el primer Adán, ese Adán que fue creado a imagen y semejanza de Dios, que nos prepara verdaderamente para el verdadero Adán, para el verdadero Adán que iba, para el segundo Adán que iba a venir, y que iba a venir, mis hermanos, verdaderamente a morir por el pecado del hombre. Por lo tanto, nos encontramos en este capítulo 1, mis hermanos, con esa figura de Adán, el portador de la imagen de Dios. Él recibe el mandato y la promesa de Dios incluso antes de que Eva le haya sido entregada, y todo esto tiene un sentido, mis hermanos, no solo para el principio de la historia de la humanidad, sino para la culminación de esta historia. Adán, el representante del hombre que nos prepara para Cristo. O sea, este primer Adán que vemos aquí en Génesis capítulo 1, versículo 26, que es creado a imagen y semejanza de Dios, este Adán nos prepara para Cristo, mis hermanos. Cristo es más que un sustituto de Adán. Él es el verdadero Adán que triunfa donde el primer Adán fracasó,
Y Cristo, mis hermanos, como dice la Escritura, es la omega, el fin de la historia de la humanidad y de la humanidad creada, y también es el alfa, el verdadero Adán, cabeza de la nueva y verdadera humanidad. Por lo tanto, en Adán vemos una humanidad creada, pero estaba verdaderamente siendo proyectada para esa verdadera cabeza de la humanidad, y esa verdadera cabeza que iba a ser Cristo, por aquel que fue creada todas las cosas, mis hermanos. Por eso el apóstol Pablo nos dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Por lo tanto, Génesis, al presentarnos la creación y al presentarnos al primer hombre, nos está proyectando verdaderamente al verdadero Cristo, al verdadero Adán que iba a venir y que verdaderamente iba a hacer la voluntad perfecta de Dios. Como lo vamos a ver en el capítulo 3, Adán va a fallar, Adán va a pecar, Adán va a caer en la tentación, y por eso el primer Adán, mis hermanos, nos prepara para el segundo Adán, para Adán, el Hijo de Dios verdadero, que iba a venir a la tierra a morir por el pecado de los hombres. Por eso Cristo es más que un sustituto de Adán. Él es el verdadero Adán, mi hermano, que triunfa donde el primer Adán fracasó. Cristo es la omega, es la omega, el fin de la historia humana y de la humanidad creada, y también es el alfa, el verdadero Adán, cabeza de la nueva y verdadera humanidad. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, como nos lo dice Colosenses 1:15, porque Él no solo es el príncipe de la creación, Él es también el creador. Su imagen excede infinitamente la de Adán, porque como el Hijo eterno, Él es uno con el Padre. A Adán se le dio el privilegio de gobernar todo lo creado y lo perdió, pero Cristo, el segundo Adán, recuperaría todo, y su gobierno no tendría fin. Finalmente, mis hermanos, la relación filial creada en Adán solo puede reflejar lo más grande del modelo divino, y por eso, mi hermano, el apóstol Pablo se regocija, porque la filiación que tenemos en Cristo excede por mucho la que perdimos en Adán. En Adán nosotros perdimos la filiación. Acuérdese que Adán estaba completamente en plena comunión con el Padre, pero al pecar perdió completamente esa filiación, y en el segundo Adán nosotros recuperamos completamente esa filiación para nosotros verdaderamente ser hijos de Dios. Por eso Pablo nos lo dice muy claramente en Romanos 8, versículo 14 al 17. Leamos Romanos 8. Mire lo que dice Romanos 8. Romanos 8, del 14 al 17. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio de nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, maravilloso, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Maravilloso, mis hermanos, lo que se pierde en Adán se recupera con Cristo. Esa relación filial, esa relación que perdió el primer Adán, verdaderamente la recupera
nuestro precioso y glorioso Salvador. Por lo tanto, lo que vemos en este primer capítulo de Génesis es completamente que Cristo es el creador, es el autor de todas las cosas, y al ser creador, el creador de todas las cosas, verdaderamente todas las cosas fueron creadas para él. Adán nos anuncia completamente nos anuncia y nos prepara para Cristo, y es por eso tan importante el ver este primer capítulo, cómo la creación está plenamente conectada con nuestro Señor Jesucristo. El primer Adán, el Adán que fue creado a la imagen y semejanza de Dios, nos anuncia al segundo Adán que no iba a fallar, al segundo Adán que completamente iba a cumplir la voluntad de su Padre y que nos iba a restablecer completamente con la comunión con nuestro Padre. Por lo tanto, cuando vemos el capítulo 1 de Génesis en la creación, y vemos completamente la creación del hombre, y vemos a este primer Adán, lo que debemos de hacer es que esto nos conecta completamente con toda la historia de Cristo, donde Cristo iba a ser el segundo Adán que nos iba a redimir de ese primer Adán, de ese primer representante que fue nuestra cabeza federal, que falló en pecando, desobedeciendo a su Padre, desobedeciendo a su Padre que lo creó. Pero este segundo Adán verdaderamente es el que triunfa donde Adán falla, y es donde vemos completamente cómo el capítulo 1 en la creación y en la creación del hombre, mis hermanos, está relacionado y nos está anunciando al segundo y verdadero Adán que iba a venir a morir por el pecado de su iglesia, de su pueblo y de los suyos. Y quiero terminar en esta mañana, mis hermanos, con el capítulo 2, donde Dios nos muestra en este capítulo 2 de Génesis. Vamos al capítulo 2 de Génesis, maravilloso. En este capítulo 2, ya les dije que no iba a ser un estudio muy exhaustivo, pero sí donde nos implica y donde podemos ver completamente a Cristo y nos anuncia verdaderamente al Señor Jesucristo. Mire el capítulo 2, versículo 20. Versículo 20. Y puso Adán nombre a toda bestia, ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y será una sola carne. Una vez más, mis hermanos, vemos las escrituras que nos llevan a ver esa relación maravillosa que hay en los dos testamentos. Aquí nos está hablando Génesis capítulo 2 de la ayuda idónea de Adán, que fue Eva. Pero esto nos está anunciando, mis hermanos, de la relación entre Cristo y la iglesia. Una vez las escrituras más nos llevan a ver esa relación maravillosa que hay en los dos testamentos, y que tanto el uno como el otro están en plena armonía, no solo con el plan de redención, sino al mostrarnos que Dios desde un principio diseña, en este caso, el matrimonio entre un hombre y una mujer, y que es de índole única y que no puede ser modificado ni cambiado ni por el tiempo ni por las culturas. Y asimismo podemos ver la relación que Pablo nos dice que hay con Cristo y su iglesia, y donde es este plan establecido y que es este pacto entre Cristo y su iglesia que trasciende todos los tiempos, mis hermanos, donde Cristo es el verdadero esposo que muere por el pecado de su novia, su iglesia, para santificarla y para que no tuviese mancha ni arruga, y donde el primer Adán, como lo vamos a ver, falla y no puede limpiar a su esposa.
el segundo Adán da su vida por su iglesia para limpiarla y purificarla en su sacrificio. Por lo tanto, lo que nos anuncia aquí en Génesis capítulo 2 es el verdadero esposo de esa novia que es la iglesia, y por eso Pablo en Efesios lo relaciona con el matrimonio, anunciando y relacionándolo con el verdadero segundo Adán, que da la vida por su novia, que da la vida por su iglesia. Adán no pudo dar la vida por Eva, por eso se necesitaba este verdadero Salvador, este verdadero Cristo, este verdadero esposo, este verdadero novio que iba a morir por su novia en la cruz del Calvario. Y vemos cómo verdaderamente Génesis capítulo 2 está relacionado entre Cristo y la iglesia. Y leamos por favor Efesios capítulo 5, Efesios capítulo 5, y esto hace que nuestro corazón arda cuando nosotros verdaderamente conectamos el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento y vemos verdaderamente que hay una conexión maravillosa entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Y mire lo que dice el versículo 23: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo tanto, mis hermanos, lo que vemos es una plena relación de este capítulo 2 de Génesis, mis hermanos, entre Adán y Eva. Lo vemos una plena relación verdaderamente en lo que es Cristo y la iglesia. El apóstol Pablo se remonta al relato de la creación para enseñar sobre la correcta relación entre los maridos y sus esposos, ya que Eva fue tomada del cuerpo de Adán. Él debía de cuidar de ella por cuanto era su propia carne. La hermosa historia de la creación nos enseña no solo que el matrimonio es una unión de dos que se convierten en uno, sino que los dos son hechos de uno. Ambos se pertenecen mutuamente. Pero cuando Pablo escribe acerca de esto en su epístola a los Efesios, no solo está hablándonos de Adán y Eva, él pasa inmediatamente a hablar acerca de Cristo y de la iglesia. Pablo cita el mandato de Génesis, pero lo aplica a los maridos y a sus esposas, precisamente porque se relaciona con Cristo y la iglesia. Por lo tanto, el principio respecto del matrimonio anunciado en Génesis 2, 20 al 25, se cumple en Cristo, mi hermano. Y esto es lo maravilloso de nosotros ver realmente que las escrituras, mis hermanos, están relacionadas, donde Génesis capítulo 2 nos muestra esa relación entre Cristo y la iglesia. Por lo tanto, mis hermanos, estas son las inescrutables bellezas de encontrar a Cristo en las escrituras y ver que las escrituras están plenamente relacionadas con Cristo, este maravilloso Hijo de Dios, este precioso misterio que ahora nos ha sido revelado a todos nosotros, sus hijos. Y de esto se va a tratar todas estas enseñanzas de esta serie que vamos a ver, mis hermanos, para que nuestro corazón verdaderamente arda por nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos.
Y hasta aquí en esta mañana, mis hermanos. Dentro de 8 días continuaremos, mis hermanos, aprendiendo más verdaderamente de esta relación. Y como Cristo les dijo a los que iban camino a Emaús, de no ser insensatos, de no ser necios y de no ver verdaderamente que todas las escrituras nos están hablando verdaderamente de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis hermanos, les invito para que entre 8 días sigamos con esta preciosa y bendita enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Oremos, mis hermanos, en esta mañana. Padre, te damos gracias por esta palabra, por tu bendita enseñanza. Verdaderamente, Señor, por encontrarte en tu palabra, Señor. El ver, Señor, cómo verdaderamente toda la Escritura nos habla de ti, donde completamente, como hemos visto, Señor, en el capítulo 1, nos habla de esta creación maravillosa, nos habla completamente cómo este primer Adán que fue creado nos estaba anunciando al segundo Adán, mis queridos hermanos, que iba a venir a ser la bendita y perfecta voluntad de Dios para gobernar verdaderamente sobre todo lo creado y para gobernar sobre el corazón de sus hijos. Y como vemos en este capítulo 2 de Génesis, cómo nos anuncia esta unión entre de Adán y Eva, cómo nos anuncia la unión de Cristo con su iglesia para siempre, donde somos hueso de sus huesos y carne de su carne, y que estamos unidos verdaderamente a Cristo por su obra maravillosa en la cruz del Calvario. Bendito Padre, te alabamos y te bendecimos. En tus manos, Padre, colocamos el terminar este día bajo, Señor, tu bendición. Te alabamos y te bendecimos. Amén y amén. Están bendecidos, mis hermanos. Dentro de 8 días nos veremos, Dios mediante. Dios los bendiga, mis hermanos.